Segundo bloque del programa y como se los comentaba en la apertura de este día jueves, tenemos el agrado, el placer de poder charlar con Ximena García, que es diputada nacional nada más y nada menos, y que ha estado aquí desde temprano esta mañana trabajando con el grupo de concejales y el bloque en general de Juntos por el Cambio Sunchales. Ximena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Un placer recibirte. Muchísimas gracias. Caro, acompañándola, ¿cómo va, Caro? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Así es, le dimos la bienvenida a Xime y a su equipo hoy a la mañana. Estuvimos de recorrida y bueno, nos queda la última posta era llegar a la nota, así que un gusto para nosotros estar hoy. Bueno, Caro Justi, recientemente electa como concejala también en la ciudad de Sunchales. Contanos, ¿qué agenda prepararon para plantearle algunos temas a Ximena? ¿Por dónde pasó lo más importante del trabajo? Yo creo que fue hoy a la mañana una charla de barajar y dar de nuevo después de las elecciones que se dieron en diciembre, contarle en primera persona, porque siempre estamos en contacto con ella, todo lo que estuvimos trabajando desde el Consejo junto con Santi, así que poniéndola un poco a tono con las principales temáticas, digamos, de la agenda local y bueno, también saber de primera mano qué pasa en el ámbito nacional, aprovechando que ella está ahí en la trinchera, en el Congreso, así que conociendo ese escenario actual, porque no es el mismo el que teníamos cuando teníamos 2021 previo a las generales y el que tenemos hoy. Creo que el tablero cambió y las fichas son otras y hay que ver cómo avanzamos. Hicimos una recorrida por una de las empresas ahí en el parque industrial y bueno, tendremos una charla después de la nota y seguirá su recorrido. ¿Y qué pasa en el ámbito nacional, Ximena? Contanos, ¿cómo se perfila este año? A los argentinos nos preocupa mucho el tema de la inflación, del dólar, de la deuda, de cómo podemos reactivar el campo laboral. ¿Cómo va perfilado el año? ¿Cómo lo ves? Bueno, se perfila de manera tumultuosa. La verdad que los movimientos en el ámbito nacional y en el Congreso Nacional son intensos y son tormentosos. Nosotros desde el año pasado estamos trabajando en una agenda que tenga como principales prioridades la reactivación económica. Para eso necesitamos un plan económico productivo de reactivación. Una agenda institucional de respeto a las instituciones, de la educación, como lo vimos trasladando desde el primer momento, desde que se declaró la pandemia, como la agenda central de los argentinos, porque la educación es la forma de ascenso y de progreso social. La seguridad que es un flagelo de todos los argentinos, pero principalmente de la provincia de Santa Fe. Lamentablemente somos punteros en índices de homicidios en nuestra provincia, y la agenda ambiental, que venimos trabajando mucho sobre esta agenda. Nosotros soy autora del proyecto de humedales, un proyecto de presupuestos mínimos para la conservación y el uso racional de los humedales. Nuestra provincia de Santa Fe tiene el 21% del territorio de todo el país son humedales, y nuestra provincia de Santa Fe tiene 3 sitios Ramsar, es decir, sitios reconocidos por la comunidad internacional como humedales. Así que tenemos una responsabilidad aún mayor los santafesinos de lograr que el Congreso Nacional salde su deuda y tenga por fin una ley de humedales. ¿Qué pasa con esa ley? ¿Por qué no sale? Lamentablemente el Congreso, el oficialismo, el Frente de Todos, es irracional y contradictorio permanentemente entre lo que declama, lo que dice y lo que hace. Supuestamente Cabandier, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pone a la agenda ambiental como una de sus prioridades, sin embargo vive de gira. Creemos que muchas veces son más movimientos para las fotos que acciones concretas. Si no, hoy tendríamos una ley de humedales. Nosotros logramos presentar este proyecto en el 2020, cuando la provincia se incendiaba, las islas del Delta se incendiaban. Hicimos un pedido de informe para ver qué estaba haciendo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para mitigar los incendios. No tuvimos ninguna respuesta, y después trabajamos, por supuesto, positivamente, porque aparte del rol de contralor, de control del oficialismo, nosotros somos legisladores y no es nuestro deber proponer soluciones, es nuestra responsabilidad.
Hicimos esta propuesta, contamos con el acompañamiento de más de 20 diputados de Juntos por el Cambio, llegamos a la Comisión de Recursos Naturales para discutirlo y estuvimos de acuerdo, aún cuando no coincidíamos en todos los términos de los otros proyectos, de llegar a un dictamen común con todas las fuerzas políticas. Eso perdió estado parlamentario porque no se trató, el oficialismo que tuvo mayorías hasta ahora en el Congreso, en la Cámara de Diputados, no tuvo la iniciativa y se comprometieron a incorporarlo en las extraordinarias. Fue una promesa que, como muchas de las promesas que hace el Frente de Todos, que hace el presidente Alberto Fernández, fue incumplida, no lo presentó, no lo incorporó en el temario de extraordinarias, y ahora cayó su estado parlamentario nuevamente. Así que ahora el 1 de marzo asumimos el compromiso de volver a presentarlo, porque hasta que no sea ley no vamos a dejar de insistir. ¿Qué cambiaría el hecho de que finalmente se promulgue como ley? Nosotros lo que proponemos es, primero que como los recursos naturales son provinciales, lo que proponemos con esta ley de presupuestos mínimos es que haya un piso mínimo en donde las provincias tengan que cumplir con un piso mínimo en el cuidado de sus recursos naturales, en este caso de los humedales. Después, si las provincias quieren profundizar en eso, lo pueden seguir haciendo. Pero en principio una ley que establezca los cuidados mínimos. Lo que proponemos primero es que haya un inventario nacional en donde se establezca cuáles son los humedales que hay en el país, porque necesitamos esa información para saber cuáles son, cuántos hay, en qué condiciones se encuentran, qué actividades productivas se desarrollan allí, porque muchos se desarrollan actividades productivas. Después lo que proponemos es que cada provincia establezca junto a través de una ley provincial, con el poder político, con las comunidades científicas y académicas, las universidades, el INTA y la participación ciudadana, pero con información científica y objetiva, establezca qué se puede desarrollar allí y qué no, porque nosotros tenemos una visión equilibrada acerca de los cuidados de nuestros recursos naturales. Entendemos que no hay futuro sin planeta, pero que tampoco hay futuro sin producción. Entonces tenemos que tener una mirada sensata y equilibrada, logrando amalgamar estas dos visiones, la productiva y el ambiental. Y por eso lo que proponemos es que se sectorice por categorías en esos humedales qué se puede hacer y qué no. Y para eso propusimos una semaforización verde, amarilla y roja. Roja, donde es un alto grado de conservación, no se puede desarrollar más que actividad científica y uso de las comunidades locales. Amarilla, donde se puede hacer actividades que no tengan tanto impacto, como ganadería de islas, apicultura, bueno, también recreación, turismo sostenible. Y verde, que se puede desarrollar cualquier actividad productiva. Bien. Y también establecimos que haya un fondo del 0,03% del presupuesto, muy poco, pero que sería un cambio trascendental para que se puedan desarrollar, para que esos humedales puedan conservarse y para que al mismo tiempo puedan desarrollar actividades productivas, que se reconviertan las que hoy no son sostenibles y que se puedan seguir desarrollando allí. Hoy el presupuesto nacional lo que le asigna el 8% a las actividades de explotación hidrocarburífera y a la minería, y al Ministerio de Ambiente le asigna solamente el 3%, es decir, hay una diferencia sustancial y ahí están también las prioridades en términos y en las líneas presupuestarias. Por eso lo que nosotros proponemos es que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y bueno, después hay temas que son trascendentales, cómo vamos a resolver los problemas de inseguridad que tienen que ver. Eso te quería preguntar. Hay dos temas que quiero tratar con vos y quiero aprovechar el tiempo. Uno es el de la inseguridad o el de la seguridad, cómo se aborda desde nación y provincia. Hubo cambios en la cúpula nacional y provincial, se bajaron una gran cantidad de gendarmes en el sur de la provincia, sobre todo en Rosario, pero los índices no mejoran y la preocupación de la gente va en aumento, sobre todo en las grandes urbes, en las grandes ciudades, en donde el flagelo ya es inaudito, está rozando límites extraordinarios que nunca tuvimos en la provincia. Incluso había violencia, había narcotráfico en gestiones anteriores, pero no de esta manera, ¿no? Nos sorprende a la distancia, lo palpamos a través de los medios y la pregunta puntual es, ¿se aborda mal o no se aborda? Y lo que se muestra es una fantochada, porque la verdad que es muy difícil, no le encuentran la vuelta de ninguna manera y hace tiempo ya. Yo creo que no se aborda porque no hay un plan de seguridad. Nosotros no lo conocemos. Tuvimos una reunión con el gobernador y con su gabinete y le preguntamos cuál era el plan de seguridad. Ellos coinciden en el análisis, coinciden en el diagnóstico, que las cifras de homicidios, de delitos, producto de bandas criminales, productos de la narcocriminalidad, de estos circuitos ilegales que cada vez son más visibles, porque antes estaban tapados y hoy están saliendo a la superficie y son terroríficos los hechos que nos enteramos todos los días por los noticieros y que pasan cerca de cada uno de nosotros. Y sin embargo coinciden en el diagnóstico, pero no tienen plan para abordarlo.
Y la verdad es que hoy ocupan un rol de responsabilidad absoluto, el máximo que se puede ocupar en la provincia, y aparte tienen el mismo color político que el gobierno nacional, y requieren de articulación. Nosotros estamos a disposición para trabajar un plan en conjunto. Es más, nos convocaron para hablar sobre un proyecto de modificación de la ley de justicia, de la justicia federal, para que estén dotados de mayores recursos, para que haya más fiscales que puedan investigar. Estamos a disposición, tuvimos reuniones con el Procurador General, con Casal, estuvimos trabajando en enero, tenemos reunión ahora también con el Fiscal General de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, porque fue un modelo exitoso el del Ministerio Público Fiscal y el proceso acusatorio oral. Pero no hay plan en relación a la seguridad. Queremos conocer en detalle qué es lo que se quiere hacer de acá a corto, a mediano y a largo plazo. No tenemos dudas que los problemas de la inseguridad tienen que ver con la franca decadencia en la que venimos, en donde cada vez hay más pobreza, hay más de 40% de pobreza, entre los jóvenes se aumenta el 60%, más de 500.000 chicos fuera del sistema educativo después de la pandemia, falta de posibilidades laborales. Estamos viendo una crisis económica, cultural y social, de eso no tenemos dudas. Ahora, para poder salir de la crisis tenemos que salir con un plan. Y ese es el plan que hoy no se encuentra, y que nosotros por supuesto que estamos a disposición, y aparte trabajamos de manera propositiva en esto, y hicimos también pedidos de informe para ver qué es lo que estaba pasando con la unidad del Ministerio de Seguridad de la Nación en Rosario, para saber a dónde se estaban afectando esas fuerzas federales que enviaron, y sin embargo no hay respuesta. Y bueno, la situación es cada vez más caótica, por eso coincidimos que a largo plazo que esto tiene que ver con que esto es simplemente síntomas de lo que pasa en el fondo, que es la exclusión social, producto de la falta de educación, de la falta de trabajo. Ahora, tiene que haber políticas a corto y a mediano plazo, y las de corto plazo tienen que ver con mitigar de manera directa, que haya fuerzas federales, que se penetre sobre esos círculos delictivos en donde son varios los actores, no solamente los narcotraficantes con el poder político, con el poder judicial, con el poder policial. Es decir, difícil, hay que ir de lleno, es complejo, pero hay que desarticular eso, porque si no, realmente esto va a ser cada vez peor. Hoy todavía no llegamos a la situación en donde los narcos comandan el Estado, los narcoestados, como sí hubo en un momento en Colombia, como sí hubo en México. Aún no llegamos, pero si nosotros seguimos así, seguimos naturalizando estos hechos, vamos camino hacia ese lugar que es terrorífico. Ximena, te pregunto por último, después me queda una pregunta para Caro, que tiene que ver con Sunchales. ¿Estás de acuerdo con el acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tenés? Sí, nosotros aún no vimos la letra fina de ese acuerdo. Están comprometidos por una ley de enviarlo al Congreso, y estamos esperando que lo envíen al Congreso para discutirlo. A priori no nos oponemos, porque somos totalmente conscientes que los acuerdos, las deudas, hay que cumplirlas, y que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a generar previsibilidad, va a generar estabilidad, va a generar seguridad jurídica y económica, y es lo que necesita este país. Nosotros somos una oposición responsable, institucional, que creemos en las instituciones y que queremos que le vaya bien a este país, y si el acuerdo con el FMI es un camino hacia ello, lo acompañaremos, daremos el apoyo. Ahora, necesitamos conocer ese acuerdo, y necesitamos saber conocer cuál es el plan económico, que eso es lo más preocupante. Más allá del FMI, como no hay plan de seguridad, tampoco hay plan económico para reactivar y para generar fuentes de trabajo, para generar inclusión, para generar desarrollo y un futuro en nuestro país. Y bueno, también en eso estamos trabajando permanentemente, estamos a disposición, también en eso agradecerte por recibirnos, y también agradecerle a todo el equipo de Juntos por el Cambio de Sunchales, a Caro Giusti, a Santi Dobler, bueno, Emiliano, Marita y todos los chicos que forman parte del equipo, y que también, bueno, estuvimos charlando hoy sobre el futuro y sobre todos estos problemas y las crisis en las que nos encontramos, y estamos convencidos de que la única forma para sacar adelante el país es desde el compromiso, es desde las ideas, desde la propositividad, y también desde los ejemplos de emprendedurismo y de fuerza como hay acá en Sunchales, que es una región muy productiva, con mucha gente que tiene muchas ganas de poner lo mejor para que le vaya bien a la localidad y al país, como en el caso de Gustavo Galli, que hoy lo fuimos a visitar en la fábrica de implementos agrícolas, y la verdad que queremos que esos ejemplos se repliquen en nuestro país, porque es la única forma de salir adelante. Así que contentos, pero con grandes responsabilidades. A eso iba, Caro. En Sunchales hay emprendedurismo, hay empresas privadas importantes, hay pymes sólidas o que la pelean en la diaria, pero vemos una ciudad que por lo menos a simple vista se empieza a deteriorar, y bastante. Hay una comisaría que no funciona, hay un puente que no se hace, hay una estación de tren que se cae a pedazos, y perdón por la expresión tan vulgar y directa, hay calles
que están en muy malas condiciones, hay postes de teléfono, de luz, que la gente reclama y utiliza los medios para tener respuestas. ¿Qué pasa con el Estado? O sea, ¿le llegan estas también consultas, inquietudes a ustedes? ¿Cuánto te preocupa este deterioro general que vemos, un corralón que sabemos cómo está también? La verdad es que al Consejo hoy el reclamo del vecino que tiene que ver con cuestiones de obra pública, obras públicas que están paralizadas por un tiempo, que los vecinos tienen... no pueden salir de su casa con el auto tranquilamente, bueno, lo que vos mencionás, los puentes, todo esto que vos nos fuiste contando, son cosas que vimos en la campaña, que recorrimos, que nos fuimos interiorizando y que hoy, ocupando las bancas en el Consejo, tenemos que abrirle las puertas a los vecinos porque no encuentran respuestas rápidas y ágiles de la mano de los funcionarios que tienen a su cargo las áreas correspondientes, que son los que tienen que llevar adelante la obra, cerrar una licitación, poner en marcha una máquina en el corralón que no funciona, y terminamos siendo los intermediarios entre el vecino y el Ejecutivo para que eso se concrete. Más allá de que sabemos que en los medios, en las redes, siempre pega más, pero sinceramente de la agenda de trabajo del Consejo, un gran porcentaje está ocupado por el reclamo sistemático de vecinos que encuentran deficiencia en la prestación de los servicios, en el alumbrado, en la concreción de las obras. Y en eso estamos trabajando, recibimos a los vecinos que presentan sus notas, que se agrupan en su barrio para poder hacer más fuerte la voz, el reclamo. Y nosotros, bueno, con Santi llegamos a las vecinales, nos reunimos con referentes de las vecinales, estuvimos en el barrio Moreno hace poco tiempo, donde nos cuentan del vandalismo y de que siempre están en contacto con alguien del Ejecutivo, pero que la respuesta no viene en lo inmediato. Y creo que ahí está en la cintura y la oportunidad que tenemos para hacer que nuestra gestión se note y para colaborar, no solamente desde el lugar de ponernos en el lugar de la crítica, sino de tener ese diálogo que yo lo dije durante toda la campaña, ese ida y vuelta, sanar el diálogo con los funcionarios que están en gestión y poder resolver y no quedarnos solamente en mostrar que la luz no está, que el puente no se hizo y después que los laureles se los ponga el que corresponda. Pero nuestra función hoy es tenderle esa mano al vecino que no está siendo escuchado. La sensación, Caro, es que en época de campañas se prometen un montón de cosas que después no se cumplen. Hace años hubo una promesa de mejorar el hospital y no se hizo, de ampliarlo. A duras penas se pudo pintar y lo contamos con alegría, se pintó, se puso coqueto, respondió ante la pandemia, no solamente para Sunchales, sino para toda la región. La comisaría se presentó con bombos y platillos, es una cuestión también de la provincia, es muy pequeña, no tiene calabozo. Está la promesa de la ampliación, no sabemos cuándo se va a terminar, sigue funcionando la vieja comisaría sin calabozos, faltan efectivos policiales, sigue habiendo 24 efectivos como hace 2 décadas atrás. Es difícil así que Sunchales pueda progresar. Sí. Es difícil, pero creo que tenemos que empezar el 2022 golpeando las puertas. Hay que ir a donde nos atiendan el intendente y todo su equipo desde su lugar, porque no podemos descansar más en esto le corresponde a la provincia, ya no. Porque la ciudad es de todos los sunchalenses, la tenemos que levantar entre todos, más allá del lugar de la política donde nos encontremos, y la única manera es no quedarnos quietos y esperando a que venga el gobernador a decirnos que nos entrega dinero para algo que capaz la ciudad no está necesitando. Entonces creo que la gestión y el golpeo estratégico de las puertas es lo que tiene que suceder. Y ojo, como decimos esto, que es una crítica claramente, también hubo espacio para que
se cuente la mega obra de cloacas que ojalá se pueda ver cristalizada en la ciudad porque es necesaria, o el plan Sunchalote, que también es un dinero importante que bajaría a Nación y ojalá se pueda llevar a cabo porque Sunchales lo necesita. O sea, también se habló en este programa de esas buenas noticias, pero hay otras cosas que pasan en el alrededor que no podemos mirar para otro lado porque están sucediendo y en el corto plazo no encontramos respuestas. Como ciudadanos, digo, ¿no? Más allá de que uno cumple la función de comunicador. Caro, un placer, muchas gracias. No, por favor, gracias por recibirnos. Bueno, obviamente un saludo a Santiago, que siempre está ahí acompañándonos por cuestiones de espacio. Por cuestiones de espacio no está, pero la verdad es que bueno, nos gusta también recibir y que los diputados, que los senadores se acuerden del interior, del interior de la provincia y siempre para sumar fuerzas, obvio. Así Gracias, que Ximena. gracias. Muchísimas gracias a vos, un gusto. Hacemos la pausa y ya seguimos con más programa.